Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar por acá. Muchas gracias a la organización por invitarnos. Para Procomer siempre es un placer y una necesidad estar en contacto con el ecosistema, con el sector empresarial y sobre todo tratando temas que son esenciales en el contexto moderno, en un mundo en el cual no se detiene, la única constante es el cambio y sobre todo vamos hacia mercados futuros que no son tan futuros porque ya los vivimos hoy en día, ¿verdad? El mercado será verde, será digital, estará centrado en función, en salud y en una serie de otros aspectos que desde Procomer, en la Dirección de Inteligencia Comercial, en la cual desempeño, mapeamos. Entonces, hoy vamos a presentar un tema que es importantísimo para todo el sector exportador de Costa Rica. Este es un contexto que hemos venido trabajando con todo el ecosistema, con las diferentes cámaras, con los diferentes sectores productivos, desde sector plástico hasta sector agrícola, industria alimentaria, sector químico, y lo hemos trabajado no solo aquí a nivel local, sino también estamos moviendo la discusión a nivel regional. Venimos de reunirnos en Colombia, por ejemplo, con la UNUDI y con otros entes, ¿verdad? Y sobre todo con sector plástico, identificando algunos retos, pero transformando esos retos en oportunidades, ¿verdad? Todo reto podemos transformarlo en una oportunidad. Entonces, hay un contexto muy importante para todas las empresas y hoy vamos a detallarlo. Tengo 30 minutos para presentarles un tema que es amplísimo, entonces vamos a aprovechar cada segundo al máximo. Muy bien, de partida, ¿cuál ha sido la evolución del sector plástico costarricense? Para tener un poquito de antesala, ¿verdad?, del desempeño y en dónde estamos parados hoy en día. Si vemos una panorámica de las estadísticas de exportación de los últimos 10 años, ¿verdad?, vemos pues algunas fluctuaciones, lo cual es habitual en algunos sectores y más en un periodo que fue muy convulso por allá de 2022, ¿verdad?, hasta 2019. 2019 en adelante todo cambió con la pandemia, ¿verdad? Hubo una disrupción generalizada del comercio, de las exportaciones, atrasos logísticos, inflación, ¿verdad? Ni qué les digo que ustedes lo saben de primera mano. Entonces, en 2020, sin duda, el sector plástico fue uno de los sectores que más aumentó su desempeño comercial en términos de exportaciones. La pandemia trajo muchos retos, pero también trajo diferentes necesidades y muchas de esas necesidades estaban vinculadas al sector plástico, ¿verdad? El sector plástico fue clave para diferentes necesidades, ¿verdad?, que vivimos durante la pandemia. Algo que sucedió con prácticamente la mayoría de sectores de Costa Rica fue un repunte importantísimo en las exportaciones en 2021, ¿verdad? Y algo que también se ha visto reflejado en la mayoría de sectores ha sido pues un descenso después de 2021, ¿verdad?, hacia 2022 y un poquito hacia 2023. Eso ha sido parte por la estabilización de los mercados, la estabilización de las cadenas logísticas, ¿verdad?, la estabilización de las cadenas productivas y lo hemos visto en una serie de sectores, no es exclusivo del sector plástico. Y hoy en día estamos parados acá, 2023, estadísticas a septiembre, que es lo más recientito que tenemos, y tenemos un total exportado de 407 millones de dólares por el sector plástico como tal. Y ya cerquita a sobrepasar el monto exportado en el año anterior. Hablamos de un sector que exporta 80 destinos internacionales, hablamos de un sector que le integran al menos 331 empresas exportadoras con datos del año anterior y una cartera de productos de más de 230 productos diferentes, al menos en términos de líneas arancelarias. Entonces es un sector muy variado, muy nutrido y con una cartera relativamente bien diversificada en términos de exportaciones. Según destino, Estados Unidos es nuestro socio principal, representa el 34% de todo el valor exportado y luego le siguen otros mercados regionales. Ahí sí hay una concentración importante en la región Centroamérica, en la región Caribe, que son mercados muy importantes para nuestro sector plástico y luego hay una diversificación hacia otras industrias. Y en términos de producto, vemos cómo sí hay una relativa concentración en valor en algunos productos muy particulares, ¿verdad? Hablamos de que el 84% del valor exportado está concentrado en
en unas 4 categorías de productos que son pilares clave de las exportaciones del sector. En términos de valor, artículos de plástico para el envasado, ¿verdad? Importantísimo, hoy vamos a hablar en el contexto del Pacto Verde porque es esencial. Tubos y accesorios de tubería de plástico, láminas y placas de plástico, otras manufacturas varias. Si nos vamos a esta última columna acá, que es la tasa anual compuesta de los últimos 5 años, vemos que hay algunas categorías bien dinámicas, pero que en general la mayoría de categorías crecen, y eso es algo muy positivo en términos macro del sector. Algunas con una tasa aún más dinámica, ¿verdad? Tubos y accesorios de tubería de plástico, ¿verdad? Creciendo un 23% anual promedio durante los últimos 5 años, policloruro de vinilo a un 27%, ¿verdad? Entre otras categorías que también tienen un desempeño positivo. Entonces la panorámica es, en términos generales, si bien hay una concentración del valor exportado en algunas cuantas categorías, en general las otras categorías que integran la cartera comercial tienen un desempeño positivo, y eso es muy destacable. A septiembre de este año, ¿qué es lo que vemos en términos de la Unión Europea? Hoy venimos a hablar de Pacto Verde e inevitablemente tenemos que contrastarlo con Unión Europea. Es una tercera región en importancia para nuestras exportaciones, tanto del sector plástico como, por ejemplo, la industria alimentaria. Y menciono industria alimentaria solo como un ejemplo de una industria que está altamente enlazada al sector plástico y que está muy vinculada con el contexto del Pacto Verde, y es lo que vamos a entrar ahorita más a detalle. Para el sector plástico, hablamos de unas 22 millones de dólares en exportaciones, y estamos ya cercanos a superar los 25 que se exportó el año anterior. Entonces, en exportaciones del sector plástico a Unión Europea llevamos un desempeño muy positivo. Y la industria alimentaria, hablamos de casi unos 300 millones de dólares exportados. Siguiendo con la industria alimentaria, solo teniéndolo como ejemplo referente, ¿qué nos topamos? ¿Cómo desmenuzamos las exportaciones de la industria alimentaria a Unión Europea? Vemos que hay una concentración importante, por ejemplo, en algunos productos, aceite de palma, jugos y concentrados de frutas, frutas tropicales conservadas, entre otros. Sin duda, según el producto, las necesidades de plásticos, envases, empaques son diferenciadas. Entonces esto nos pone en perspectiva varias cosas. Primero, el perfil actual de exportación de una industria como la industria alimentaria, muy enlazada al sector plástico, a la Unión Europea. Pero también que esto no es una imagen estática, ¿verdad? Lo que trabajamos es en esencia en diversificar esto, en que haya cada vez más categorías exportando y sobre todo vinculadas a sectores claves de insumos como lo son ustedes. Y en el mundo, si vemos la panorámica a nivel global, en términos de importaciones del sector plástico, nos topamos con que es una industria global de unos 831 mil millones de dólares, que ha crecido casi un 6% anual promedio en los últimos 5 años, y que los grandes importadores globales de productos del sector plástico son Estados Unidos, China, Alemania, México, Italia, Francia, Bélgica y otros, entre otros mercados. Entonces, a nivel global ha sido uno de los sectores que se dinamizaron en este post-pandemia por diferentes motivos, todos los conocemos, ¿verdad? Vinculado a diferentes necesidades de las industrias, en sector salud, en industria, en transporte, en logística, y vemos cómo es uno de los sectores que están ahorita en la discusión sobre la mesa de cómo generamos soluciones en estos nuevos mercados, soluciones vinculadas a ambiente, soluciones vinculadas a sostenibilidad, soluciones vinculadas a innovación, a nuevos materiales y sobre todo cómo podemos apoyar a otras industrias a ser más dinámicas y reaccionar ante un contexto tan cambiante y tan desafiante como lo es el día a día. Entrando en detalle a nivel de Pacto Verde Europeo, ¿qué es el Pacto Verde Europeo? El Pacto Verde Europeo, como su nombre lo indica, tiene un rostro esencialmente ambiental, pero se compone de otros pilares que tocan otros ámbitos de la economía, industria, comercio, transporte, consumo, agricultura. Entonces, si bien su trasfondo es esencialmente ambiental, vamos a ver que tiene otros pilares que son determinantes para el comercio. El Pacto Verde es una estrategia geopolítica de la Unión Europea y así es como lo ven ellos y como lo ve el mundo, es una estrategia geopolítica
Fue lanzada a finales de 2019, antitos de la pandemia, fue lanzada a finales de 2019, en un momento en el cual Europa estaba buscando o busca todavía replantear cuál es su rol en el mundo. Y consideran que uno de sus roles más importantes en el mundo es liderar la transformación verde, liderar la tecnología verde, liderar el cambio verde. Entonces, el Pacto Verde es una respuesta a ello. Así es como lo entienden. Lo ven como una estrategia de crecimiento, muestra cómo transformar su modo de vivir, trabajar, producir y consumir, y sobre todo buscan ser o entienden que si son los primeros en dar un paso tan importante y tan determinante, van a ser referentes o ejemplo hacia otras economías para que sigan pasos similares hacia la sostenibilidad y hacia el crecimiento verde. Entonces, en términos más puntuales, bueno, fue lanzado en diciembre de 2019. Su objetivo macro, ¿verdad? Aquello que buscan de forma macro es alcanzar la neutralidad climática a 2050, muy acorde con los compromisos del Acuerdo de París. ¿Y cómo lo van a hacer? Para ello, atienden una serie de desafíos en ámbitos de energía, industria, edificación, movilidad, agricultura y alimentación. Cada uno de esos pilares nos daría para poder desarrollarlo un día entero en términos de qué implica. Piensen ustedes qué implica, por ejemplo, la transición de energías fósiles hacia energías verdes, la transformación de las industrias. Se estima que una industria tarda hasta 25 años en transformarse. Entonces, eso nos da una señal de cómo es un proceso de larguísimo plazo, cómo es una estrategia de larguísimo plazo y no un proyecto de corto plazo. Piensen ustedes en todo lo que implica edificación verde, ¿verdad? Movilidad verde, transporte público basado en fuentes renovables, electricidad, hidrógeno, agricultura y alimentación. Para un país como Costa Rica, todos esos ámbitos son de interés, pero sin duda nos hemos centrado mucho en agricultura y alimentación, porque son dos sectores que están muy vinculados a nuestras exportaciones a la Unión Europea y por consiguiente tenemos un parque empresarial comprometido ante las implicaciones y ajustes que demanda el Pacto Verde Europeo. Tiene fuerza de ley, tiene ámbito de aplicación para todos sus Estados miembros, ¿verdad? Y está ya incluida en la Ley Europea del Clima. Entonces, más que una estrategia, tiene fuerza de ley en el término de cómo cumplir sus objetivos. De todos esos ámbitos que les mencioné, vean que, de nuevo, cada uno de ellos nos daría para profundizar mucho y es muy interesante, pero a nivel de Procomer nos hemos centrado muchísimo en quizá el pilar 6, alimentación vinculada a agricultura e industria alimentaria, porque tenemos un parque empresarial exportando productos agroalimentarios y que está comprometido y vinculado a las implicaciones del Pacto Verde. Algo importante de entender es que el Pacto Verde no es en sí una normativa, no vamos a encontrar una ley como tal que se llame Pacto Verde, sino que es una estrategia que busca cumplir objetivos. Y para lograr esos objetivos requiere de la aprobación de una serie de normas, leyes, reglamentos. Entonces, parte del trabajo que hemos hecho es lograr identificar, ¿verdad?, ese cuerpo normativo que alimenta los objetivos del Pacto Verde y darle seguimiento para entender cuáles tienen implicaciones para nuestro sector exportador. Es un proyecto en construcción, es un proyecto vivo, ¿verdad? Está en constante evolución, en constante cambio, en constante debate. Hay leyes que han sido aprobadas, hay otras que están aún en proceso de debate. Entonces, para Costa Rica, para el sector exportador, nos demanda una labor de constante seguimiento y monitoreo. Muy bien, habiendo hecho esta introducción, entremos en detalle en una estrategia generada en el contexto del Pacto Verde que se llama Estrategia de Acción para una Economía Circular. El Pacto Verde se alimenta de diferentes estrategias macro. Esta, por ejemplo, estrategia de la granja a la mesa, que le llaman, estrategia para la biodiversidad 2030. Son grandes macroestrategias que buscan cumplir grandes objetivos. Y dentro de cada estrategia se formulan una serie de políticas, leyes que alimentan el cumplimiento de estos objetivos macro. Entonces, ¿qué implica esta estrategia? Primero, bueno, como su nombre lo indica, busca convertir, transformar a la Unión Europea en una economía circular, ¿verdad? Ha venido por un proceso desde 2020
en el cual ha lanzado diferentes iniciativas, ¿verdad? Por ejemplo, en octubre de 2021 se adoptó una propuesta para actualizar las normas sobre contaminantes orgánicos persistentes en los residuos. Entonces, hay toda una normativa actualmente sobre el uso de ciertos químicos incluidos en estas categorías, una serie de limitaciones, prohibiciones y categorías de riesgo, que hoy no vamos a hablar. Hoy vamos a centrarnos sobre todo en el nuevo reglamento sobre envases plásticos y sus residuos. Es un reglamento que ahorita vamos a detallarlo, pero que detalla cómo el mercado comunitario europeo manejará los envases plásticos, los empaques y sus materiales, sean de primer uso, sean a nivel de residuo o que acompañen algún producto como tal. Hay otras iniciativas, se está ya discutiendo, por ejemplo, normativas para plásticos de base biológica, bioplásticos, plásticos biodegradables y plásticos compostables. También se trabaja, por ejemplo, en normativas sobre plásticos que estén en contacto con alimentos, ¿verdad? Empaques primarios o bioplásticos en contacto con productos alimentarios, entre otras cosas. Entonces, hay una serie de discusiones ahorita sobre la mesa, ¿verdad? En desarrollo. Y bueno, y siguen otras, y es un proceso, como les comentaba, es un proceso vivo, ¿verdad? Está en desarrollo actualmente y lo seguirá estando en los próximos años en el corto plazo. Muy bien, habiendo hecho esta ya antesala de Pacto Verde, Estrategia de Economía Circular, dentro de la Estrategia de Economía Circular vamos a hablar de la propuesta de reglamento sobre empaques plásticos y sus residuos. ¿Qué busca o qué implica este reglamento? Primero que todo, su estatus. Fue presentado en diciembre de 2022 y está en proceso de debates por el Consejo Europeo. Es una normativa macro de aplicación para toda la Unión Europea, pero como bien lo comentaban ahora una de las expositoras, doña Alexandra, los estados, los países también generan sus iniciativas a nivel país, ¿verdad? Buscan dar pasos más allá, profundizar en algunos ámbitos. Está en proceso de debate, ¿verdad? Se preveía que fuera aprobado en 2023, pero sigue actualmente en debate. Muy probablemente su versión final sea finalmente adoptada y aprobada el próximo año, a inicios del próximo año, ¿verdad? Y entraría en vigor 21 días después de publicado y en aplicación un año después, 12 meses. Entonces hablamos de periodos relativamente bastante cortos para la entrada en vigor de diferentes ámbitos. ¿Qué tiene como objetivo clave? Buscará que todos los envases comercializados y sus materiales sean reutilizables o reciclables de aquí a 2030. 2030, estamos a algunos años todavía de distancia, pero es un periodo relativamente cercano aún. ¿Qué se considera como envase? Artículos de cualquier material. No es exclusivo plástico, pero sin duda el plástico es un producto clave, es un material clave, que contengan cualquier tipo de producto, no solo productos alimentarios, y también materiales de empaque o de embalaje. Entonces, esto incluye, por ejemplo, los productos o los materiales accesorios a un empaque. Por ejemplo, las etiquetas adhesivas a las frutas, las etiquetas que cuelgan de las frutas o vegetales, ¿verdad? Entonces, es una versión bastante ampliada de qué consideramos por un envase o un empaque o un material de empaque. ¿Por qué es relevante? Es relevante porque nuestra oferta exportadora, ya sea la industria plástica exportando un producto final, o ya sea la industria alimentaria o el sector agrícola o alguna otra industria costarricense que se alimente de un insumo plástico local costarricense, deberá de alinearse a las implicaciones del reglamento para poder ingresar al mercado como tal. Algunos requisitos, es un reglamento muy extenso, pero extraímos algunas cosas muy puntuales que son necesarias de entender. Primero, hay implicaciones para la composición a nivel de algunas sustancias presentes en los envases. Composición de plomo, cadmio, mercurio, cromo hexavalente, no deben superar un umbral, que es el que está acá como tal. Entonces partimos ya de aspectos de composición de los materiales y de los envases. Segundo, a partir de 1 de enero de 2030 todos los envases deberán de ser reciclables y su diseño tendrá que hacerse con criterios que faciliten su reciclado. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que sea reciclable? No solo implica un ámbito de composición, ¿verdad? Que la composición como tal
del envase, del material, sea apto para ser reciclado, sino también que su diseño lo permita, que el diseño como tal permita que el envase o el empaque sea apto de ser reciclado por procesos modernos actuales de reciclaje. Entonces, centran mucho de la discusión también en el diseño como tal, ¿verdad? A partir de 2035, ¿verdad? Salta 2030-35, deberán, además de poder ser reciclados a escala. Eso significa que sean sujetos aptos de procesos de reciclaje a escala, ¿verdad? Procesos modernos. Y sobre todo que las materias primas secundarias obtenidas tengan la calidad suficiente para sustituir a las materias primarias como tal. Entonces hay un ámbito también de calidad y de composición muy importante. ¿Qué más se solicita como aspecto pilar esencial? Se solicita que los productos o materiales tengan un contenido mínimo de material reciclado. Esto a partir del 1 de enero de 2030. ¿Cuál será ese porcentaje? Si el principal componente plástico es material PET, por ejemplo, deberá ser al menos un 30%. Si es un material o un plástico distinto al PET, será de un 10%. Si son botellas de plástico para bebidas, por ejemplo, de un solo uso, un 30%, que va a incrementar a un 65% a partir de 2040. Y será un 35% para todos otros plásticos diferentes a los anteriores. Es decir, que PET, alguno distinto a PET o botellas para bebidas, e incrementará a un 65% a partir de 2040. En términos de envases plásticos para contacto primario, es decir, en contacto con productos, ¿verdad?, alimentarios sobre todo, deberá ser un 5% a partir de 2030 e incrementará esa tasa, está por ser definido, ¿de cuánto? A partir de 2040. Hay algunas excepciones a esto, ¿verdad? Por ejemplo, hay excepciones para envases, empaques o materiales, para productos de grado médico, ¿verdad? Para otras, hay otras excepciones para ciertos productos específicos. Pero fuera de esas excepciones, que son algunas 3 categorías, lo demás todo está vinculado al reglamento. ¿Qué más es esencial entender de esta propuesta? A nivel de envases compostables, atiende, por ejemplo, las bolsitas de té, las bolsas de café, los pots de café, ¿verdad?, para las máquinas de pots. Ese tipo de materiales y envases también deberá de poder ser compostable. Atiende también las etiquetas adhesivas a frutas y hortalizas y las bolsas de plástico muy ligeras. Una bolsa de plástico muy ligera es aquella con un espesor menor a 15 micras, que deberán también ser compostables. Entonces, para ciertos productos específicos, además de los comentado anteriormente, se busca que sean compostables como tal a partir de cierta fecha. Algo que están trabajando de forma muy vehemente es cómo reducir los materiales innecesarios en los empaques y en los envases, cómo eliminar los espacios muertos, ¿verdad?, que únicamente contienen relleno, que a veces no aporta nada a la funcionalidad del producto que contiene. Entonces, se está trabajando mucho para que a nivel de diseño como tal de los empaques, envases y demás, se eliminen los espacios muertos, esos espacios que están rellenos de estereofón, espuma, virutas, etcétera, ¿verdad? Y se buscará que el diseño de los empaques y los envases sea el estrictamente necesario para la funcionalidad del producto como tal. Entonces, esto es de alguna forma dar un paso atrás y atender la problemática, si es que la hay, desde la perspectiva del diseño, ¿verdad? Y finalmente, hay algunas regulaciones a nivel de etiquetado de los envases. Los productos deberán de contener un etiquetado, por ejemplo, un código QR o algún otro medio digital de identificación, en el cual la Unión Europea y los consumidores y todos en la cadena puedan obtener información del producto, su composición, su trazabilidad y datos del productor. Entonces, eso es una forma de fortalecer la trazabilidad, ¿verdad?, de los envases, de los empaques, de los materiales, y sobre todo que el consumidor pueda tener acceso a información más directa sobre el producto que tiene en sus manos, ¿verdad?, la composición de ese producto y su origen y su trazabilidad.
Bueno, si bien identificamos retos, les decía en un inicio que todo reto podemos transformarlo en oportunidades potenciales, ¿verdad? Y para eso estamos aquí hoy generando soluciones y para eso trabajamos con el ecosistema de forma tan cercana. Nosotros hicimos un mapeo hace algunos años sobre el sector plástico en Costa Rica, muchas empresas de acá nos apoyaron, participaron, y las noticias positivas es que al menos el 77% del sector plástico ofrece algún tipo de plástico amigable con el ambiente, ya sea plástico reciclado, plástico biodegradable o plástico compostable. Entonces tenemos soluciones locales, tenemos oferta local para industrias costarricenses que estarán buscando en el corto plazo soluciones ante estos ajustes, ante este contexto, no solo industria alimentaria, sino también sector agrícola, industria química y otras que buscarán encontrar algunas alternativas, ¿verdad? Ante los cambios en los mercados. ¿Qué más mapeamos? ¿Cómo se expresa ese plástico amigable? La mayoría se expresa en bolsas, un 60%, empaques y envases un 15%, plástico para paletizar un 10%, vajillas y desechables un 10%, flejes 5%. Entonces, ese plástico amigable se expresa también en una cartera de productos, ¿verdad? Variada y disponible para el sector local. No se indica necesariamente opciones, o al menos en ese momento, opciones de bioplásticos para empaques primarios, y es algo que estamos tratando de incentivar el trabajo con la academia y el sector sobre cómo podemos generar más investigación en bioplásticos en empaques primarios. Ya les comenté que la Unión Europea estará lanzando algunas iniciativas al respecto, y en general hay mucho margen y mucho oxígeno allí para poder generar investigación, innovación y soluciones. Estamos ya trabajando con algunas empresas que tienen alternativas de bioplásticos, ¿verdad? A partir de almidones de yuca o almidones del maíz, ajustándolas a la exportación de ciertos productos. No es apto para todo producto, pero estamos trabajando en ese ajuste. Entonces, es parte del trabajo que nos toca como ecosistema en generar esas soluciones y esa investigación al respecto. ¿Cuál es el reto principal de ese tipo de plásticos amigables o bioplásticos? Sin duda el precio. No les voy a mencionar a ustedes, que ustedes son los expertos, que son resinas normalmente un poco más costosas, y estamos trabajando, o lo estaremos muy fuertemente el otro año, en generar encadenamientos locales para que las empresas que demandan ese tipo de materiales puedan encontrar o se pueda generar una economía de escala en la cual los precios puedan ser más accesibles y más atractivos para todo el sector, incluidas pequeñas y medianas empresas.